Así es, Juan Ramón, porque 17 artistas emergentes mexicanas se reúnen para dar un mensaje, para comunicar sin voz, pero a través de sus obras, diferentes etapas de su vida. Este es el Proyecto 17 y se lo presentamos en el estudio. Y para eso me acompaña Carla Álvarez, que es artista plástica y además fundadora, organizadora de este Proyecto 17. Carla, buenos días, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú? Contentísima. Qué bueno. Me encanta hablar de arte y me encanta que esta propuesta esté tan al alcance de nosotros. Cuéntame Está más. muy al alcance. La inauguración es el sábado a las 11 de la mañana y se queda durante todo el mes de noviembre. Somos 17 artistas plásticas, todas mujeres, cada una con 4 obras, son 68 obras en total. Muy bien. Y lo cual representa mucho para la gente que vaya, que hay de todo tipo de estilos, todas medidas, de todos los colores. Y entonces, si no te gusta una, te gusta otra seguro. Maravilloso. ¿Y estas artistas tienen un mensaje definido o cada obra en sí cuenta una historia diferente? Cada una cuenta una historia diferente, todos son, el tema es libre, sí. Y la verdad es que cada quien expresa el arte a través de cómo lo ve, a través de sus ojos, de sus sentimientos, de su alma y todo. Entonces hay todo tipo de temas, como te digo, y todo tipo de manera de representarlos. Muy bien, y esta no es la primera exposición que tú organizas, me comentabas que cada cierto tiempo, sí. Pero sí es la primera, digamos, con esta característica. Con esta característica de esta unión de artistas. A mí lo que me gusta, he organizado varias, sí. Llevo aproximadamente 2 años organizando exposiciones porque me gusta mucho impulsar el arte mexicano. Yo también soy artista, entonces me gusta impulsarlo. Por lo general, hago una donación, o sea, sí. Todas las artistas hacemos una donación de la venta de nuestras obras, ya que el mundo, la realidad es que necesita también que vea el arte de otra manera, no nada más como... Claro. Decorativo, ornamental. No. Sí. Aquí necesitamos gente, el mundo necesita gente que ama lo que hace, ¿no? Definitivamente. Entonces, si los artistas amamos lo que lo hacemos y lo hacemos porque nos mueve el alma, sí. Entonces de alguna manera queremos poner un granito de arena a alguna fundación. Entonces, muchas veces hemos ayudado a una fundación que se llama Fundación Amigos Caleidoscopio, Ajá. que se dedica a ayudar a jóvenes con alguna deficiencia intelectual. Nada más que lo donamos, digamos, con dinero. Pero ahora, justo el 16 de noviembre, hay otra exposición donde ellos mismos van a pintar, todos los cuadros que han pintado, ahora ellos lo van a hacer su venta. Y yo tengo ahí la gran invitación, porque es un don, de que yo voy a donar un cuadro. Y luego con muchísimo gusto Qué maravilla. Para que también la gente, todos ayudemos. Perfecto. Cuéntame un poco más, ¿cómo se hizo la selección de las artistas? ¿Hubo un filtro para escoger las obras que se van a exponer o de qué manera funciona esto? La realidad es que todas van siendo colegas mías. Ajá. Y yo encuentro lugares para donde se pueda exponer y de ahí empiezo a hacer la convocatoria y las artistas que están interesadas y que pueden y que tienen obra, todas se apuntan. La verdad es que gracias a Dios tenemos muchos artistas, muchas que quieren exponer. Claro. Lo único que nos falta es como el lugar y las fechas para poner, y en ese momento todas estamos apuntadísimas, sobre todo también para donar y ayudar. Las ganas nunca faltan. Las ganas nunca faltan. Entonces tú tienes 4 obras también dentro de esta exposición. Sí, 4 obras. Cuéntame un poco cómo son, de qué van las tuyas, qué cuentas en estas piezas. Mi favorita se llama Soledad y no habla precisamente de la soledad como de estar solitario, sino más bien que el sol, bueno, más bien la edad es la edad en la que tú te conviertes en el sol de tu propio universo solar, en el que tú eres el centro de tu vida, en el que tú estás ya listo para que todo gire alrededor de tu alma y de tu ser. Muy bien. Y entonces esa es mi obra favorita, es un elefante. Me encanta y está en técnica mixta con técnica mixta, unos colores divinos, tiene mucho dorado, tiene plateado, un fondo muy texturizado. Y hablas de técnicas, ¿todas las piezas que vamos a ver tienen la misma o son de diferentes, según el artista? No, exactamente, según el artista. Hay muchas que ocupan solo óleo, hay muchas de técnica mixta, hay otras que ocupan el causto, que es con cera, y todas las mixtas. ¿De todos? De todo. De todo y para todos. De todo y para todos los gustos y todos los bolsillos. Eso es muy importante también porque a la gente le encanta el arte, pero muchas veces... Es inalcanzable. Es inalcanzable porque estemos claros que es un trabajo que requiere muchísimo tiempo, mucha dedicación, mucha energía, porque sí se le pone mucha energía también a una pieza. Mucha energía y mucho tiempo y mucho conocimiento. Exactamente. Que la realidad es que también mucha gente no valora todo lo que hay atrás de una obra. Pero en este caso sí será alcanzable. Será súper alcanzable. Sí, hay obras desde 4,000 pesos hasta los 30.
pues ahí para el bolsillo de cada quien según pueda. Exactamente. ¿Cuál es el día, hasta qué día podemos disfrutar de esta exposición? Hasta el 30 de noviembre es el último. ¿Hasta el 30 de noviembre en qué horario y dónde? Es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7. Y el último día es el 30 de noviembre, la inauguración es el 12 a las 11 de la mañana. Perfecto. ¿En dónde lo podemos ver? En el Centro Cultural San Ángel, que es Avenida Revolución sin número, pero es exactito donde está enfrentito del Mercado de las Flores. Maravilloso. Entonces ya la invitación quedó hecha. Esperamos que todos en casa pues se animen a disfrutar un poco más del arte. Muchísimas gracias, Carlos.